Disculpe señorita Claudia, la azafata dijo su tono firme pero educado. La primera clase está reservada para los pasajeros que pagan. Sara, la joven negra, parpadeó momentáneamente, aturdida, miró su tarjeta de embarque y luego volvió a mirarla. Claudia, soy pasajera de primera clase, respondió con voz firme, pero suave. Aquí está. Mi boleto debe haber sido un error. No perteneces aquí en Down Sea. No cumpla, tendré que escalar esto en la llamada de seguridad, dijo Claudia con firmeza. Lo que ella no sabía es que esa misma chica que acababa de humillar era la hija del dueño de la aerolínea y la expondría. Prejuicio de larga data. A medida que profundizamos en esta historia, díganos dónde está mirando. Desde los comentarios y haz clic en el botón suscribirse si crees en todos. Deben ser tratados de manera justa y sin prejuicios, sin importar quiénes sean. El aeropuerto estaba lleno de vida con el zumbido de actividad. Los viajeros se movían con rapidez y las maletas rodaban por los pisos pulidos. Anuncios por el intercomunicador, pasos apresurados de viajeros y risas ocasionales de familias. Embarcándose en nuevas aventuras entre la multitud y entre el mar de pasajeros. Sara Bennett se destacó no porque buscara atención, sino por la tranquila confianza que transmitía. Sara se destacó. Agarrando tranquilamente su tarjeta de embarque de primera clase, era una adolescente educada y serena. Su entusiasmo atenuado por su timidez natural. Hoy fue un gran día para Sara, ya que este vuelo no fue solo un viaje sino una celebración, un momento por sus nuevos logros, ya que acababa de terminar su estudiar después de ganar una prestigiosa beca para estudiar en los Estados Unidos. Vestido con un elegante atuendo que Sara destilaba un estilo sin esfuerzo y caminaba por el exclusivo salón de primera clase. Su niño en paz en mano, el salón con sus lujosos sillones de cuero ambiente. La iluminación y la suave música de jazz que sonaba de fondo eran un santuario de comodidad y privilegio a su alrededor. Los viajeros bebieron café con leche de cortesía. Sara se sentó en una de las sillas, leyendo periódicos rojos y escribiendo en sus computadoras portátiles. Sillones cómodos, colocando su teléfono y café en la mesa frente a ella. Miró su tarjeta de embarque por enésima vez, no por duda, sino por la anticipación del asiento de primera clase. No era un lujo del que hacía alarde, pero era uno que tenía todo el derecho a disfrutar. Mientras Sara se desplazaba por su teléfono y apareció un mensaje de su padre a punto de embarcar. Avísame cuando estés instalado, respondió Sara, casi estoy allí, te enviaré un mensaje de texto cuando esté listo. En el avión todo está bien. El padre de Sara, Víctor Bennett, no era solo un orgulloso padre, era el dueño de la misma aerolínea en la que ella estaba a punto de volar, pero su naturaleza humilde significaba que rara vez hacía alarde de su estatus. Sara había crecido viéndolo tratar a todos, desde el equipo de limpieza hasta los ejecutivos de la junta, con el mismo nivel de respeto que siempre había admirado por su humildad a pesar de su inmenso éxito. Le había inculcado los valores del respeto y la bondad que no mucha gente sabía que Sara era su hija. Víctor prefirió mantener los asuntos familiares en privado. Y a Sara le gustó de esa manera. Miró hacia la pista, sus pensamientos vagaron un momento. No había estado casa en más de 2 años después de haber vivido en otro estado para la escuela mientras apreciaba la independencia estando lejos de su familia y especialmente de su padre Víctor Bennett. No había sido fácil. Este viaje se sintió diferente, fue más que solo un vuelo, fue un regreso a la vida que había estado desaparecida. Cuando abordó el vuelo, estaba emocionada por lo que le esperaba, un reencuentro con su padre, la cena especial organizada para darle la bienvenida a casa y la oportunidad de reflexionar sobre lo lejos que estaban. Habían llegado en familia, pero Sara no podía predecir los desafíos que enfrentaría. Cara en ese avión y ni siquiera Claudia la azafata podía saber cómo. ¿Cuántos problemas le iba a causar su prejuicio en este viaje a través del salón mientras regresaba? A su PHPH notó a un par de asistentes de vuelo de pie cerca del mostrador de servicio, una de ellas una mujer con sus rasgos afilados y un moño apretado miraban en dirección a Sara. Claudia Harper, la azafata principal, intercambió una sonrisa burlona con su colega. La primera clase se está volviendo demasiado accesible. Claudia murmuró en voz baja, su tono tenía un aire de superioridad, como si ciertos pasajeros no merecían compartir el espacio. Su colega se rió nerviosamente, pero no respondió. El anuncio de embarque resonó en la terminal. Sara se puso de pie, ajustándose su equipaje de mano, y se dirigió hacia la puerta. Uniéndose a la fila de primera clase Claudia, ahora estacionada en la entrada del avión. Escaneé la tarjeta de embarque de cada pasajero con una sonrisa practicada de bienvenida a bordo. Le dijo cálidamente a un hombre blanco mayor con traje a medida y a otra mujer que sostenía
Un bolso de diseñador. Claudia cantó Disfruta tu vuelo cuando Sara llegó al frente de la línea. La actitud de Claudia cambió ligeramente mientras escaneaba el pase de Sara. Entrecerrando los ojos brevemente, el billete decía claramente primera clase, pero en lugar de dirigiendo a Sara a su asiento correspondiente, Claudia puso una sonrisa forzada. La clase económica está justo al final del pasillo, dijo Claudia señalando hacia la parte trasera del avión. Sara parpadeó sorprendida de este pase. Dice primera clase, respondió sosteniéndolo para que Claudia lo viera. Claudia no vaciló, debe haber habido un error. Por favor, diríjase a la economía. Su tono era educado en la superficie, pero tenía un innegable tono de desdén. El agarre de Sara se apretó contra su equipaje de mano, pero su voz permaneció tranquila. No hay error, este es mi asiento en primera clase, pasajeros detrás. Sara empezó a moverse con impaciencia ante la creciente tensión en la puerta de Claudia. Se inclinó más cerca y bajó un poco la voz. Mire, no quiero que cause problemas. Una escena solo dirígete a economía para que podamos seguir avanzando. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo porque pensaron que no pertenecías? ¿Qué harías en Sara? Situación. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides hacer clic en el botón suscribirse ahora si te encanta esta historia. Negándose a dar marcha atrás, Sara subió al avión con su postura inquebrantable. Los ojos de Claudia la siguieron con un destello de fastidio, cruzando su rostro. Sara caminó a su asiento asignado en primera clase y colocó su equipaje de mano en el compartimento superior. La cabina estaba impecable, con asientos espaciosos y un ambiente tranquilo. Sara se acomodó en su asiento ajustando ligeramente la persiana de la ventana. Momentos después Claudia entró a la cabina. Ella era una profesional experimentada conocida por su comportamiento sensato y su ojo agudo para los detalles. Sus tacones hacen un ruido agudo contra el suelo. Se acercó a la fila de Sara con el rostro convertido en una máscara de profesionalidad. Cortesía miró a Sara con expresión ilegible y levantó una mano para detenerla. Disculpe, señorita Claudia. Dijo su tono firme pero educado. La primera clase está reservada para pasajeros que pagan. Sara parpadeó momentáneamente. Aturdida, miró su tarjeta de embarque y luego volvió a mirar allá. Soy de primera clase. Pasajero, respondió con voz firme pero suave. Aquí está mi boleto. Extendió la mano. El pase a Claudia esperando que el asunto se resolviera rápidamente, pero Claudia no tomó el boleto en su lugar. Se cruzó de brazos y le dio a Sara una mirada escéptica. No lo creo, dijo Claudia. Hazte a un lado con desdén mientras me encargo de esto. Las palabras golpearon a Sara como una bofetada. Se quedó congelada por un momento sin saber cómo responder a los murmullos que la rodeaban. Los pasajeros de la fila económica comenzaron a notar la interacción. Algunos intercambiaron miradas de lástima, otros juicios susurrados. Sara podía sentir sus ojos sobre ella, cada mirada un recordatorio de la humillación que estaba padeciendo. Claudia no se detuvo allí, dio un paso adelante, su voz crecía más agudo. Déjame ver tu boleto otra vez. ¿Estás seguro que no tomaste accidentalmente el pase de otra persona? Ese extendió la mano. Boleto una vez más, sus manos temblando ligeramente. Es mío, dijo en voz baja. ¿Esto es mi boleto? Sara dijo en voz baja, pero con firmeza. No es un error, mi padre. Lo compré para mí. Claudia levantó una ceja, su tono estaba teñido de duda. Padre, ¿y dónde está ahora? Me está esperando en nuestro destino. Sara contestó. Claudia soltó una pequeña burla mientras miraba a su alrededor como si buscara validación para su incredulidad. Claudia dudó, sus ojos se posaron en el billete y luego volvieron a mirar a Sara. Voy a tener que verificar esto, dijo. Espere aquí brevemente. Sara se sentó inmóvil, el nudo de la humillación se apretaba en su interior. El pecho alrededor de sus pasajeros susurró, algunos la miraron con lástima. Otros tenían expresiones críticas y nadie dio un paso adelante para ayudar o cuestionar lo que estaba pasando. Sara sintió el aguijón del aislamiento, pero las palabras de su padre resonaron en su mente. Con dignidad incluso cuando otros no lo hacen, pero fue difícil no dejar que las emociones la abruman, las lágrimas le pican en las comisuras de los ojos, pero ella se niega. Para dejarlos caer respiró profundamente recordándose quién era Sara Bennett, hija de un hombre que construyó un imperio desde cero, un hombre que le enseñó que el respeto era algo que nadie podía quitarle. Mientras Claudia se alejaba de Sara, se quedó sola con las mejillas ardiendo de vergüenza. Los pasajeros continuaron. La miré y sus murmullos se hicieron más fuertes. Claudia regresó unos minutos después. Disculpe, comenzó a hablar. Más fuerte de lo necesario, necesito pedirle que vaya a la sección económica. Este asiento ha sido asignado a otra persona que pertenece a este tipo de sección. Varios pasajeros voltearon ante la conmoción.
Sara volvió a coger con calma su tarjeta de embarque. Sosteniéndolo sin decir palabra, pero este es mi asiento, ¿cómo puede ser asignado a otra persona? Sara preguntó con firmeza Claudia. Cruzó los brazos y sus máscaras educadas se deslizaron. Si no cumples, tendré que escalar esto y llamar a seguridad. La tensión en la cabina era alta, cuando Sara sostuvo la mirada de Claudia con tranquilidad. Determinación. El enfrentamiento apenas había comenzado. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. Entre los pasajeros un hombre de negocios se inclinó hacia su compañero murmurando algo que parecía el de alguien. Probando suerte al otro lado del pasillo, una mujer mayor frunció el ceño. Desaprobar esto no parece correcto, murmuró en voz baja, pero no. Todos estaban del lado de Sara. Un hombre sentado unas filas atrás murmuró, bueno, si ella no pertenece aquí, la asistente tiene todo el derecho de cuestionarla. Claudia, decidida a afirmar su autoridad y no dispuesta a dar marcha atrás, tomó la medida definitiva y pidió minutos de seguridad. Más tarde, 2 oficiales abordaron el avión y su presencia añadió una nueva capa de tensión a lo que estaba sucediendo. Dramas se acercaron al asiento de Sara, sus expresiones profesionales pero firmes. Sara, quien explicó con calma la situación, mostró su tarjeta de embarque y mantuvo la voz firme mientras defendía su derecho a sentarse donde pertenecía, pero la narrativa de Claudia prevaleció y los oficiales se sometieron a su autoridad. Señora, uno de los oficiales dijo en voz baja pero con autoridad, nos han pedido para acompañarte a otro asiento. Sara sostuvo su mirada con su voz tranquila mientras ella le expliqué la situación. Este es mi asiento asignado, dijo, sosteniendo su tarjeta de embarque para que la vieran. Todo el derecho a estar aquí. Los oficiales dudaron y miraron a Claudia. Confirmación. Ella asintió bruscamente. Una reivindicación. Su asiento es una economía. Ella dijo con firmeza que a pesar de las protestas de Sara y su boleto válido, los oficiales se sometieron a la autoridad de Claudia. Acompañó a Sara a la clase económica. Los susurros y las miradas de los pasajeros que la seguían. Al final del pasillo, su compostura nunca flaqueó, pero la humillación fue claro. De vuelta en primera clase, Claudia regresó con un aire de triunfo que ella caminó por la cabina con una sonrisa triste y satisfecha. Su voz se escuchaba justo lo suficiente para asegurar que la escucharan. ¿Cómo se maneja a los alborotadores?, le dijo a un compañero asistente de vuelo y luego miró alrededor de los pasajeros, agregó con aire de suficiencia, la primera clase es para personas que pertenecer aquí. Humillada pero serena, Sara caminó hacia su nuevo asiento pasajeros grúa sus cuellos para observar sus reacciones, algunos indiferentes, otros comprensivos, algunos satisfechos con suficiencia. En primera clase, Claudia paseó por la cabina con voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran y una sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro. La cara que puso mientras miraba a esa chica ni siquiera parecía la que pertenecía a primera clase, pero ella está tratando de reclamarlo. Esta cabaña es solo para personas que pertenecen aquí, dijo con un tono que destilaba autosatisfacción. ¿Tenía razón Claudia al juzgar a Sara por su color de piel? Háganoslo saber. Los comentarios, y si crees en la justicia para todos, presiona el botón de suscripción para más historias como esta. El vuelo continuó. El silencioso zumbido de la cabina parecía contrastar marcadamente con la tensión que flotaba en el aire. Sara, sentada en su asiento económico, con postura erguida y expresión serena. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro la frustración la hacía mirarla con atención. Abajo, en su teléfono, el texto no enviado a su padre todavía está en la pantalla. Esto no es bien, papá, ¿por qué no me creyeron? Pero ella dudó en enviarlo sabiendo que él actuaría de inmediato y probablemente no de manera sutil. Sara se mantuvo tranquila, aunque no era fácil, podía sentir el peso de Claudia. Juicio con cada mirada escéptica, cada comentario despectivo, no era solo la vergüenza de ser cuestionada, era el mensaje subyacente de que ella no pertenecía, que no era suficiente, pero Sara no estaba dispuesta a dejar que esos sentimientos la consumieran. Respiró profundamente incluso mientras los murmullos de los demás pasajeros se hacían más fuertes, incluso cuando las escaleras se volvían más difíciles de ignorar. Sara mantuvo la cabeza en alto. Por dentro sentía el aguijón de la humillación, pero no lo permitió. Mientras tanto, en primera clase, una compañera azafata interrogó a Claudia sobre ¿por qué hizo esas cosas con la niña? Y Claudia le respondió con mucha suficiencia. Ella pensó que podría simplemente entrar y reclamar lo que quisiera, dijo Claudia en voz alta. Suficiente para que los pasajeros cercanos puedan escuchar, pero se necesita experiencia para ver a través ese tipo de tonterías y tuve que ponerla donde corresponde. Algunos pasajeros dieron un trato educado. Risas,
Otros intercambiaron miradas incómodas sintiendo que sus comentarios eran algo. Pero la profesional sentada en la clase económica, Sara, mantuvo la compostura a pesar de la humillación que acababa de sufrir al tener su boleto de primera clase. Fue la validación de su. Ahora el lugar que le correspondía parecía una broma cruel. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía un mensaje a su padre. Papá, me conmueven. En clase económica, el asistente de vuelo afirmó que mi asiento era un error. La respuesta de Víctor Bennett llegó. Casi al instante. Sus mensajes eran breves y concisos, pero llenos de tranquilidad. Mantén la calma, yo me encargaré de ello, avísame si pasa algo más. Sara se quedó mirando la pantalla por un momento. El apoyo inquebrantable de su padre le dio fuerza, respiró profundamente y se deslizó. Guardó el teléfono en su bolso por ahora. Esperaría confiando en que la intervención de su padre llegaría en el momento adecuado. Un poco más tarde, Sara se levantó para estirar las piernas dirigiéndose hacia la. Mientras esperaba en el baño en la parte trasera del avión, escuchó una voz suave detrás de ella. Vi lo que pasó antes. Sara se giró para ver a una mujer mayor de primera clase. Sus amables ojos estaban llenos de preocupación y su tono tenía una mezcla de empatía e indignación silenciosa que no era correcta para la mujer. Continuó suavemente: no merecía ser tratado así. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, solo déjame saber por un momento. Que Sara fue tomada por sorpresa por la mujer. Amabilidad. Ella logró esbozar una pequeña sonrisa. Gracias, dijo, lo aprecio, pero estaré. Está bien. La mujer asintió y colocó una mano suave en el brazo de Sara. Tú te encargas de esto. Con tanta gracia, que es más de lo que la mayoría de la gente podría lograr, le dio a Sara una sonrisa alentadora antes de regresar a su asiento. En primera clase, Claudia Harper todavía estaba disfrutando de su. Percibió la victoria, se apoyó en la galera y su voz se escuchaba mientras hablaba. A sus colegas intercambiaron miradas inciertas. La inquietud en sus expresiones crecían a medida que escuchaban a algunos que la oyeron jactarse. Susurraron entre ellos, algunos negaron con la cabeza en silenciosa desaprobación, pero nadie habló directamente. Claudia, sin embargo, permaneció inconsciente. Su confianza aumentó mientras continuaba honestamente: les estoy haciendo un favor, se trata de mantener los estándares. Si dejamos entrar a cualquiera en su caos sentado en los estrechos confines de economía. Sara hizo todo lo posible por mantener la compostura. Sus manos descansaban ligeramente sobre su respiración se mantuvo constante, pero en su interior la frustración burbujeaba justo debajo de la superficie. Ella miró por la pequeña ventana la interminable extensión de nubes, con la esperanza de distraerse de la persistente sensación de injusticia que la había seguido desde que subió al avión. Después de unos momentos, decidió hacer algo simple, algo que cambiara su enfoque, aunque fuera por un momento. Sara presionó el pequeño botón de llamada sobre su asiento y el suave timbre fue apenas audible. Por encima del zumbido del avión, se inclinó ligeramente hacia atrás esperando pacientemente a que alguien se acercara. Pasaron varios minutos y Sara notó que otros auxiliares de vuelo se movían arriba y abajo. Pasillo atendiendo a los pasajeros con silenciosa eficiencia, pero ninguno de ellos acudió a ella. Finalmente, al llegar a la fila, vio a Claudia Harper dirigiéndose hacia su sección. La expresión de Claudia era ilegible, su exterior pulido aún estaba intacto, pero allí había un borde inconfundible en sus movimientos. Se detuvo abruptamente junto a Sara. Su voz sonó aguda y carente de calidez cuando preguntó que sí. Sara la miró. Ella la miró a los ojos con silenciosa cortesía. ¿Podría traerme un vaso de agua, por favor? Preguntó con tono mesurado y tranquilo. La respuesta de Claudia fue inmediata, pero Kurt le ofreció una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Seguro, dijo con la voz entrecortada antes de girar sobre sus talones. Y alejándose sin decir otra palabra, Sara observó su figura alejarse. Su expresión era tranquila pero inquisitiva. Miró su reloj. Pasaron unos minutos y luego las 10. Todavía no llegaba agua. Los ojos de Sara siguieron a Claudia mientras se movía por la cabina de primera clase y observó cómo la azafata sirvió cuidadosamente las bebidas a otros pasajeros, ofreciéndole su sonrisa practicada y participando en juegos ligeros. Los gestos de Claudia parecían casi exagerados, como si quisiera. Hizo alarde de su eficiencia y atención, pero todo el tiempo evitó la sección de Sara. A Sara no se le escapó por completo la naturaleza deliberada del asunto y presionó el botón de llamada nuevamente. Su paciencia comenzaba a agotarse. Esta vez, el suave timbre sonó más fuerte en sus oídos, casi burlón. Sonido que subrayó su creciente frustración. Claudia finalmente regresó a la sección de economía. Sus movimientos más lentos, casi renuentes, se acercó a Sara. Su expresión ahora se tiñó de algo parecido a la molestia. Sí, ella
Preguntó de nuevo. Su tono fue lo suficientemente agudo como para hacer que algunos pasajeros cercanos levantaran la vista. Sara mantuvo su voz tranquila, aunque requirió esfuerzo. Le pedí agua antes y me dijo, ¿puedo traerla ahora por un precio? En ese momento, Claudia no dijo nada y entonces su sonrisa de labios apretados le devolvió una sonrisa deliberada. Y el gesto poco sincero, ya llegaré a eso, dijo con su voz goteando. Indiferencia sin darle a Sara la oportunidad de responder, desapareció de nuevo en la tranquila fachada de primera clase de Sara. Comenzó a resquebrajarse, la hostilidad deliberada de la situación era inconfundible ahora. Sintió que la punzada de la humillación se asentaba más profundamente en su pecho mientras miraba a su alrededor. ¿Alguien más notó lo que estaba sucediendo? ¿Estaban ignorándolo o ella estaba realmente sola en esto? Sus ojos bajaron. A su teléfono la pantalla todavía brillaba con el mensaje anterior de su padre. Tranquilo, yo me encargo. Avísame si pasa algo más. Tocó la pantalla y comenzó. Escribiendo sus dedos moviéndose con silenciosa urgencia, papá el asistente de vuelo es. Ella me ataca, ignora deliberadamente mis solicitudes y me hace sentir no bienvenido. Se está volviendo insoportable. Sara se quedó mirando las palabras por un breve momento antes de presionar enviar. La firmeza de su acción trajo consigo tanto alivio como frustración. La respuesta de su padre llegó casi de inmediato. Siempre te quedaste donde estás. Estoy haciendo la llamada ahora. La respuesta fue corta pero cargaba peso. Sara sabía que su padre no era de los que dejaban pasar las cosas y él dijo que estaba haciendo una llamada, que iba en serio. Ella respiró hondo intentando para estabilizarse una vez más mientras esperaba el peso de la situación. La presionó como una fuerza invisible y no pudo evitar mirar a su alrededor, preguntándose si alguno de los otros. Los pasajeros habían notado la forma en que la trataban, sus ojos captaron algunas miradas comprensivas, pero nada más. El silencio de su inacción se sentía casi tan aislante como el de Claudia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un movimiento silencioso cerca de una niña. Quien estaba sentado en la clase económica 2, se acercó a Sara. Su expresión era amable, pero llena de una tranquila determinación, se inclinó ligeramente y su voz era suave. Sin embargo, la azafata se muestra firme en su postura de que siempre es malvada con cualquier persona negra que ve. Sentimos que no pertenecemos y no podemos conseguir boletos de primera clase. Espero que ese tipo de comportamiento no se pueda tolerar. Ella recibirá pronto el karma por todo lo que te ha hecho, dijo. Su tono llevaba un aire de silenciosa indignación. Sara parpadeó, su compostura vaciló ligeramente en la cara. De la sinceridad de la niña, gracias, papá, ella definitivamente recibirá su karma. Hoy, dijo suavemente con su voz firme, pero cargada de emoción. Sara ofreció una pequeña sonrisa agradecida. Aprecio que ella haya dicho su voz genuina, pero estaré. Está bien, gracias por hablar, significa mucho para mí. La chica asintió con la cabeza y se fue. Sara, con un destello de calidez en medio de la tensión, mientras se alejaba, Sara regresó. Su enfoque en la situación en cuestión, su padre había dicho que él estaba tomando la decisión. Todo lo que podía hacer ahora era esperar a mitad del vuelo mientras el avión volaba. Por encima de las nubes, el tranquilo zumbido de la cabina fue interrumpido por el sonido de la línea segura. Llamando al capitán, un profesional de temporada con años de experiencia. Bajo su cinturón cogió el auricular. Su expresión era neutra al principio. Sus ojos escaneaban los instrumentos por costumbre, pero cuando la voz del otro lado habló, su comportamiento cambió y frunció el ceño. Frunció el ceño ligeramente y enderezó su postura. La voz pertenecía a Víctor Bennett, el dueño de la aerolínea. A pesar del tono tranquilo y mesurado, no había duda de la autoridad detrás de sus palabras. Víctor y las instrucciones fueron claras y deliberadas, sin dejar lugar a interpretaciones. Sí, señor, el capitán. Respondió con voz firme pero con un nuevo peso de urgencia. Entendióla. La conversación fue breve y no duró más de un minuto, pero su impacto perduró mucho después de la llamada. Terminó cuando el capitán volvió a colocar el receptor en su base y exhaló lentamente. Sabía que cuando alguien como Víctor Bennett hizo una llamada en pleno vuelo, no fue una consulta casual. Fue una intervención directa. Después de un momento de reflexión, el capitán activó el intercomunicador convocando al jefe de vuelo. La asistente Claudia Harper, todavía en la cabina de primera clase, estaba en medio de una. Mientras conversaba jactanciosamente con su colega, fue entonces cuando sintió el golpecito en su. Con el hombro sobresaltado, se giró y encontró al capitán parado detrás de ella. Su rostro estaba compuesto pero su expresión seria inmediatamente captó su atención. La molestia inicial de Claudia por ser interrumpida rápidamente dio paso a
Aprensión señorita Harper, el capitán dijo su tono firme pero controlado. Necesito. Para hablar contigo. Claudia enderezó su postura intentando mantener su habitual aire de confianza. Por supuesto, dijo con voz nítida. ¿Qué pasa? El capitán no perdió el tiempo. Acabo de recibir una llamada del señor Víctor Bennet. Comenzó a hacer pausas para dejar que el nombre se asimilara. El ceño de Claudia se frunció, su confianza vaciló por primera vez. Víctor Bennet repitió su voz apenas por encima de un susurro. Si el capitán confirmó su tono firme, el dueño de la aerolínea. Le informaron sobre un incidente que involucró a su hija en el avión. Ante la mención del rostro de Sara, Claudia palideció, las piezas comenzaron a encajar y entonces la comprensión la golpeó como si nada. Una vieja ola fría, su narrativa cuidadosamente construida sobre el manejo. Los alborotadores de repente se sintieron endebles e inadecuados. El capitán continuó una voz que transmite un aire de firmeza. El señor Bennet me ha ordenado que le informe que se reunirá con el avión. Personalmente al aterrizar espera una explicación y desde ahora quiere que tú cuidarla bien y tratarla lo mejor que puedas. Por un momento Claudia se quedó congelada. Su mente corría y el color se le fue de la cara cuando el peso de la situación se registró por completo. No me di cuenta de que ella balbuceó su habitual agudeza, sustituida por vacilación en la expresión del capitán. No cambió, eso es irrelevante, dijo, lo que importa es cómo fue esta situación. La bravuconería habitual de Claudia se quebró bajo la presión y asintió rígidamente. Con la garganta seca, logró decir que lo entendía mientras el capitán se daba la vuelta y caminaba de regreso a la cabina de mando de Claudia. Permaneció anclada en su lugar, con la confianza que tanto había depositado en ella. Lo que se mostró durante todo el vuelo era ahora un recuerdo lejano, murmuró en voz baja, casi como si tratara de tranquilizarlo. Ella misma, estoy segura que no es nada, pero sus palabras carecían de convicción, el gesto de inquietud. A medida que se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba durante el resto del vuelo, el comportamiento de Claudia era notable. Sus pasos, antes rápidos y decididos, eran ahora más lentos y vacilantes. Los comentarios petulantes que habían fluido tan libremente antes habían desaparecido ahora, reemplazados por un tenso silencio entre los pasajeros que habían. Observó su comportamiento anterior y no pudo evitar notar el cambio. Los susurros resonaron en la cabina, sus tonos. Desde la curiosidad hasta la tranquila satisfacción, Claudia, sin embargo, evitó. Al encontrarse con la mirada de alguien, su mente estaba consumida por un pensamiento. La confrontación que la espera al aterrizar. ¿Qué crees que le pasará a Claudia después de que aterrice el avión? Afrontar las consecuencias de sus acciones. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y haz clic en el botón suscribirse si la historia te enganchó. Por Claudia Harper, los momentos después del capitán. Las palabras fueron nada menos que desgarradoras. La revelación de que Sara Bennet era la hija de Víctor Bennet, las aerolíneas. El dueño había destrozado su confianza, cada paso que daba en la cabina se sentía más pesado. Su comportamiento previamente enérgico y seguro fue reemplazado por una vacilación nerviosa ante las palabras que se reunirá. El avión al aterrizar resonó implacablemente en su mente como una advertencia. Bell no pudo silenciar a Claudia, quien intentó continuar con sus tareas, tomó una bandeja para ofrecerla. Refrescó sus manos, temblando ligeramente, se acerca a un pasajero en primera clase, se obligó a sonreír pero la voz vaciló. ¿Te gustaría algo de beber?, preguntó apenas encontrando su mirada. El pasajero frunció el ceño, confundido por ella repentinamente. Cambió de tono, pero aceptó la bebida sin hacer comentarios. Sus colegas, que ya se habían acostumbrado a su asertividad ahora, intercambiaron miradas curiosas. La agudeza habitual de Claudia había desaparecido y había sido reemplazada por visible inquietud. Sus manos se movían torpemente mientras recogía vasos vacíos y evitaba. Estableciendo contacto visual con los pasajeros, los susurros comenzaron a circular entre la tripulación y los que estaban sentados cerca de ella. ¿Qué le pasa?, un colega le preguntó a otro. Parece que ha visto una fantasma. Pero la distracción de Claudia no fue mera lucha interna, comenzó a filtrarse. En su trabajo, malinterpretó las solicitudes de los pasajeros y sirvió los artículos al ron roce. Y olvidó las órdenes que acababa de tomar. Los pasajeros notaron sus repetidos viajes a la cocina, donde se quedó más tiempo del necesario, con las manos agarrando los mostradores como si tratara de estabilizarse. La confianza que alguna vez exudaba se había desvanecido por completo. Finalmente, Claudia llegó a un acuerdo. Punto de quiebre. Miró hacia la clase económica, donde Sara estaba sentada con compostura. Todavía intacta a pesar de todo lo que había pasado, Sara estaba revisando su teléfono con una leve sonrisa cómplice en sus labios. Claudia sintió que se le encogía el estómago, no soportaba la idea de que Víctor Bennet subiera al avión y
Dirigiéndose a ella directamente sin intentar arreglar las cosas, tragándose su orgullo, Claudia agarró un bandeja y se dirigió hacia el asiento de Sara. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a cada uno. Paso sintiéndose como una prueba deteniéndose al lado de la fila de Sara, se aclaró la garganta. Torpemente, la señorita Bennet empezó, su voz inusualmente suave. ¿Puedo ofrecerte algo? Una bebida, un refrigerio, quizás una toalla caliente. Sara levantó la vista. Expresión neutral, pero sus ojos afilados. No gracias, dijo educadamente, su tono calmado, pero distante. Claudia dudó. Una sonrisa forzada en su rostro se desliza ligeramente. ¿Estás seguro de algo? Por favor, házmelo saber. Sara negó con la cabeza. Estoy bien. El rechazo me dolió, pero... Claudia no estaba dispuesta a rendirse y durante la siguiente hora hizo repetidos viajes a la fila de Sara ofreciendo todo lo que pudo. Piense en mantas adicionales, refrigerios premium e incluso una mejora en la comida cada vez que Sara rechazó sus respuestas, invariablemente cortés pero firme, con los demás pasajeros. Observó cómo se desarrollaban las interacciones con creciente curiosidad. Los susurros llenaron el cabaña mientras la gente se preguntaba en voz alta qué había provocado el repentino cambio de comportamiento de Claudia. Ella nunca es tan atenta. El pasajero murmuró a su compañero que algo debía haber sucedido. Nunca lo había visto. La vi así, dijo otro moviendo la cabeza, ella prácticamente se está cayendo. Sin embargo, Sara no se sorprendió de saber el cambio en sí misma. La actitud de Claudia no era remordimiento genuino. Era miedo cada vez que Claudia se acercó a ella y Sara la recibió con la misma sonrisa serena recordándole en silencio. La azafata que sus intentos de reparar el daño fueron feudales. Finalmente Claudia abandonó la bandeja. Se acercaron a Sara con las manos vacías y su expresión era tensa. Su aire habitual de autoridad fue reemplazado por una necesidad desesperada de resolver la situación. Ella se agachó ligeramente, bajando hasta el nivel de los ojos de Sara. La señorita Bennet comenzó con su voz temblando ligeramente. Solo quería decir que lo siento por lo de antes. Fue un malentendido de mi parte, no me di cuenta de que ella se quedó callada, insegura de cómo terminar la oración sin incriminarse más. Espero que podamos dejar esto atrás. Sara la estudió por un momento, su actitud tranquila e inquebrantable. Luego, con palabras mesuradas, respondió, el asunto no es así. Ya no estaba en mis manos. Claudia parpadeó confundida. ¿Qué quieres decir con que mi padre es? Manejándolo ahora, Sara continuó con su tono firme pero firme, él es el que lo hará. Decide si estás dado o no. El rostro de Claudia decayó, su compostura anterior se desmoronó aún más, ella abrió. Su boca se llenó de palabras para responder, pero el peso de la declaración de Sara no le salió. En el aire sin dejar espacio para la negociación por primera vez Claudia comprendió la gravedad de sus acciones y que las consecuencias estaban totalmente fuera de su control. Sara volvió su atención a su teléfono, indicando que la conversación había terminado. Claudia se quedó allí un momento más, con sus pensamientos acelerados antes de retirarse en la cocina. Los demás pasajeros que habían estado observando el intercambio con gran atención susurraron entre ellos. Su curiosidad y especulación crecieron por Sara, pero la situación era clara. Había soportado humillación y hostilidad, pero el equilibrio de poder había cambiado cuando miró por la ventana. Una leve sonrisa cruzó sus labios. ¿Esto era solo el comienzo, crees que Claudia? Debería ser perdonado. Háganoslo saber en los comentarios y no olvide hacer clic en el botón suscribirse ahora que el avión aterrizó. Sin problemas en la pista, los pasajeros recogieron sus pertenencias preparándose para desembarcar, pero muchos habían notado la actividad inusual afuera. A través de las ventanas vieron una elegante camioneta negra detenerse. Justo al lado del avión, su superficie pulida brilla bajo la luz del aeropuerto. La puerta se abrió y salió Víctor Bennet, el dueño de la aerolínea. Su sola presencia era imponente, pero estaba flanqueado por dos altos ejecutivos que hacían. Está claro que no se trataba de una visita normal al interior del avión. Los susurros comenzaron. Casi de inmediato, ¿quién es ese pasajero?, preguntó empujando a su compañero de asiento. Parece importante, ese es Víctor Bennet, otro murmuró con los ojos muy abiertos, es dueño del esclusa de aire. ¿Qué hace aquí? Víctor subió las escaleras hacia el avión con un propósito. Su expresión era tranquila pero seria mientras entraba a la cabina. La atmósfera. Las conversaciones cambiaron y se silenciaron, y todos los ojos se giraron hacia él, mientras él examinaba la rosa. Su mirada se posó brevemente en Sara, que estaba sentada en la clase económica. Su expresión se suavizó mientras caminaba directamente hacia ella, las líneas de tensión en su rostro se aliviaron. Por un momento,
Cuando la alcanzó, se agachó ligeramente para encontrarse con su nivel de ojos. Su voz cálida y gentil rompió el silencio. —¿Silencio, estás bien? —preguntó su evidente preocupación. Sara lo miró. Su exterior sereno delataba un destello de alivio. —Estoy bien —respondió. Aunque su tono tenía rastros de frustración persistente, ha sido solo una. Víctor le puso una mano tranquilizadora en el hombro. —Se acabó ahora —dijo. Suavemente. —Ya no tendrás que lidiar con esto. Enderezando a Víctor. Su expresión cambió, la calidez que reservaba para su hija desapareció, reemplazada por una autoridad tranquila pero firme. Volvió su atención hacia Claudia Harper, que estaba congelada en la parte delantera de la cabina. Su rostro estaba pálido como siempre. Nitidez total ausente, la comprensión de que Víctor Bennet había venido por ella estaba escrita en toda su cara. Características la señorita Harper. Víctor, comenzó su voz firme y mesurada. Entiendo. Hubo un problema con el asiento de mi hija. La compostura de Claudia se desmoronó por completo. Sus labios se separaron como si fuera a hablar. Pero por un momento no salió ningún sonido. Finalmente ella tartamudeó. Yo no sabía. Ella era su hija, señor. Fue un malentendido. La mirada de Víctor se quedó fijo en ella sin pestañear. Su tono no se elevó, pero el peso de sus palabras fue inconfundible. El problema es si sabías que ella era mi hija, dijo su voz tranquila, pero cortando el tema. Es como la trataste y probablemente como la tratas otros que no cumplen con tus suposiciones. La cara de Claudia se enrojeció y trató de responder, pero sus palabras se le escaparon. Incoherentemente. No quise decirlo, no me di cuenta. Víctor levantó una mano ligeramente. Silenciar sus intentos de justificar su comportamiento hoy ha sido nada menos que inaceptable. Continuó dirigiéndose no solo a Claudia, sino a toda la cabina de esta aerolínea. Basados en los principios de respeto y dignidad, nuestro éxito se debe a que tratamos a cada pasajero sin importar su condición. Quiénes son o de dónde vienen. Con justicia y profesionalismo, sus acciones hoy han fallado a aquellos. Los valores de la cabina silenciosa hace momentos estallaron en aplausos. Los pasajeros aplaudieron con entusiasmo. Su aprobación de las palabras de Víctor resonó en el espacio. Algunos asintieron con la cabeza mientras que otros intercambiaron miradas satisfechas de que las acciones de Claudia estuvieran siendo atendidas. Claudia, sin embargo, parecía mortificada, con la cabeza gacha y las manos temblando. Ella se aferró al borde del carrito de servicio para las papeletas. Los aplausos se sintieron como una acusación y cada aplauso los amplificaba. Humillada abrió la boca para disculparse nuevamente, pero Víctor no le dio la razón. Oportunidad efectiva de inmediato, dijo volviéndose hacia los ejecutivos de la aerolínea que lo flanqueaban. La señorita Harper será retirada del servicio. Su comportamiento hoy no se alinea con los estándares de esta aerolínea y será retenida. Uno de los ejecutivos, responsable, asintió e hizo un gesto hacia Claudia. Señorita Harper, por favor, venga con nosotros, dijo con firmeza. Claudia miró a su alrededor. Su rostro tenía una mezcla de vergüenza y desesperación. Miró brevemente a Sara, quien sostuvo su mirada con una expresión tranquila y serena. Expresión. No había malicia en los ojos de Sara, pero tampoco había perdón. Solo una tranquila certeza de que se estaba haciendo justicia mientras Claudia era escoltada fuera. Los pasajeros del avión susurraban entre ellos algunos comentarios sobre la justicia poética de él. Situación en la que se lo merecía. Uno murmuró, no puedes tratar a la gente así y conseguir. Lejos con el de vuelta en su asiento, Sara observó la escena desarrollarse. Sus emociones una mezcla de alivio y tranquilidad. Vindicación. Su padre regresó a su lado. Su presencia una fuerza estabilizadora. ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó de nuevo con voz suave. Sara asintió. Estoy bien ahora, dijo su tono más fuerte que antes. Gracias, papá. Víctor le dio un pequeño sonríe. Nunca tendrás que agradecerme por defenderte, dijo, es por eso que estoy aquí. Porque cuando el avión empezó a vaciarse, Sara permaneció junto a su padre y su vínculo se fortaleció con el paso del día. Los acontecimientos a su alrededor, los pasajeros seguían murmurando, muchos lanzando miradas de Sara admiración y respeto. En las semanas posteriores al incidente, la aerolínea no perdió tiempo en abordar el problema. Situación. Víctor Bennet, profundamente comprometido con la defensa de los valores en la empresa donde se construyó, ordenó una revisión inmediata de la capacitación del personal. Programas en los que trabajó personalmente con su equipo de liderazgo para implementar talleres obligatorios sobre inclusión de la diversidad y respeto. Estas sesiones fueron diseñadas para garantizar que ningún pasajero, independientemente de sus antecedentes, jamás enfrentarían el tipo de trato que Sara soportó. El entrenamiento no fue superficial, fue desafiando exhaustivamente a los empleados para que confronten sus prejuicios y reflexionen sobre cómo
Sus acciones podrían afectar a otros ejercicios de rol y oradores invitados. Fueron convocados para compartir historias reales de discriminación y el daño duradero que causa a los empleados. Se les recordó que su función no era solo servir a los pasajeros, sino defender la dignidad y el respeto de todos los que viajaban allí. Abordaron sus aviones mientras Claudia Harper había sido despedida de su puesto tras el incidente. Se mantuvo alejada de la aerolínea durante semanas reflexionando sobre sus acciones. Al principio sintió una mezcla de vergüenza y enojo, pero a medida que pasaba el tiempo, esos sentimientos fueron reemplazados con arrepentimiento y vergüenza. Se dio cuenta de que su comportamiento no solo era poco profesional, sino que era profundamente injusto y basado en suposiciones que no había cuestionado antes. Una noche como Claudia se sentó en la mesa de su cocina, abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. El correo electrónico a la aerolínea fue largo y sincero, cada palabra elegida cuidadosamente. Para expresar su arrepentimiento, se disculpó no solo por lo que le había hecho a Sara, sino por la mentalidad que había permitido que tal comportamiento pareciera aceptable. Claudia reconoció que había fracasado como representante de los valores de la aerolínea y como ser humano. No puedo deshacer el daño que causé, escribió, pero estoy comprometida a aprender de esto y asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Si tuviera la oportunidad, me gustaría demostrar que he cambiado. Cuando Víctor Bennett leyó el correo electrónico, vio sinceridad en las palabras de trabajo de Claudia. Después de discutirlo con su equipo, decidieron darle una segunda oportunidad bajo estricta libertad condicional. Claudia fue invitada a regresar a trabajar, pero con un claro entendimiento de las acciones serían monitoreadas y cualquier otra incidencia de falta de profesionalismo o prejuicio resultaría en una sanción inmediata. Despido. Claudia regresó a la aerolínea humilde y decidida a hacer. Se enmendó y se lanzó al entrenamiento CSS. A menudo se ofreció como voluntaria para hablar sobre su propia experiencia y cómo había cambiado su perspectiva a lo largo del tiempo. Sus colegas notaron una transformación. Ella ya no era la azafata que despedía a los demás, basándose en suposiciones. En cambio se convirtió en alguien que hizo todo lo posible para asegurarse de que cada pasajero se sintió valorado. Víctor Bennett, por su parte, aprovechó la oportunidad para hablar públicamente sobre él. En una conferencia de prensa celebrada semanas después del vuelo, se dirigió a los medios con un comportamiento tranquilo pero decidido. La inclusión no es opcional, es una responsabilidad, comenzó con voz firme. El privilegio conlleva responsabilidad, ya sea el privilegio de servir como asistente de vuelo o el privilegio de sentados en primera clase. Todos tenemos el deber de tratarnos con respeto y dignidad. Nadie debería sentirse nunca indeseable o indigno por su condición. Aparecer apariencia o fondo. Sus palabras tocaron una fibra sensible y la historia rápidamente se volvió viral y las plataformas de redes sociales se llenaron de conversaciones sobre prejuicios y hashtags de responsabilidad como la inclusión importa y el respeto por todos fue tendencia durante días. Muchos elogiaron el liderazgo de Víctor y transparencia mientras otros compartieron sus propias experiencias con la discriminación usando la historia como trampolín para discusiones más amplias. Varar a la experiencia se convirtió en un punto de inflexión. En un momento de su vida, al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, se dio cuenta de lo mucho que había aprendido sobre la fuerza, la resiliencia y el poder de defenderse a sí mismo de su padre. Su apoyo inquebrantable le había demostrado que la dignidad y el respeto no eran negociables valores y llevó consigo esas lecciones. Sara también vio el efecto dominó del incidente, los nuevos programas de entrenamiento de las aerolíneas, las conversaciones virales en línea e incluso el de Claudia. La transformación fue toda una prueba de que el cambio era posible. Aunque la experiencia había sido dolorosa, también lo fue. Se ha empoderado. Esto nos lleva de nuevo a los cielos. Semanas después Sara y Víctor encontraron ellos mismos en otro vuelo, sentados uno al lado del otro en primera clase. Sara miró alrededor observando a la tripulación mientras trabajaban. Sus movimientos eran profesionales, sus sonrisas genuinas y sus interacciones respetuosa. No hubo vacilación ni juicio, solo el servicio impecable. La aerolínea de su padre era conocida porque uno de los asistentes de vuelo le ofreció una bebida con una cálida sonrisa. Sara respondió el gesto en el que miró a su padre y sonrió con conocimiento de causa. Este vuelo estaba muy lejos de el último y el cambio fue palpable. No se trataba solo de la tripulación, era sobre el empoderamiento que sintió en sí misma. Sara sabía que había salido de la experiencia más fuerte y más ella misma. Más segura que nunca, se recostó en su asiento con una tranquila sensación de satisfacción. Lavarse las manos con su cambio no siempre fue fácil, pero siempre valió la pena luchar.
Porque si crees en defender la justicia, la igualdad y el respeto por todos, presionen el botón me gusta y suscríbanse a nuestro canal para obtener más historias inspiradoras como esta. Nos vemos en el siguiente.